Muy bien, pues bienvenidos. Este es el programa de Memorias, eh, digamos, un acercamiento a nuestra historia del Instituto de Investigación y Estudios sobre la Familia IFAC. Y hoy tenemos con nosotros de invitada para homenajearla por su trayectoria a la doctora Alejandra Esquivel Camacho. Pues bienvenida, Alejandra. Hola Gaby, buenos días y gracias por la invitación. Muy bien, yo soy Gabriela Martín del Campo y les voy a comentar que la maestra Alejandra Esquivel Camacho es maestra por la Escuela Nacional para Maestros, psicóloga social por la Universidad Autónoma de México. Metropolitana, Gaby, metropolitana. Es que bueno, tú tienes, bueno, sí, metropolitana, muy bien. Entonces, aquí tengo que es autónoma, pero bueno, psicóloga social por la Universidad Metropolitana y es maestra en terapia familiar por el Instituto de la Familia. Fue coordinadora de la sede del Hospital Infantil Federico Gómez muchísimos años de la sede clínica de IFAC y es maestra y supervisora de terapia familiar del Instituto de la Familia de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia y de la Universidad Latina de Celaya. Fue presidenta de IFAC en 2010. Pues bienvenida. Gracias, Gaby. Muy bien. Quisiera como hablar un poquito de tu trayectoria. ¿Cómo es que recuerdas tu primer acercamiento al trabajo con familias y qué te hizo elegir ese camino? Porque bueno, tú elegiste al principio ser maestra, después y te dedicaste a la docencia y después eh, pues psicóloga social por la Universidad Metropolitana y de pronto, ¿qué te hizo pensar que era importante estudiar a las familias? Yo creo que desde mi origen, desde mi actividad como maestra de primaria, hace muchísimos años, en donde me daba yo cuenta de la problemática de mis alumnos. Generalmente por mi físico siempre me tocaban chicos grandes de quinto, sexto año en zonas de los límites de la ciudad, no en la capital, sino en las zonas semiurbanas. Y veía yo todas las problemáticas de los chicos. Ahí me fui empapando con esta situación familiar. No es lo mismo lo que te enseñan en la escuela sobre pedagogía, sobre todos los métodos de enseñanza, a vivir realmente cuál es la dinámica de tus propios alumnos. Entonces creo que ahí me encaminé poco a poco y una cuestión muy intuitiva de tratar de ver cómo son las familias o cómo eran las familias con los chicos que no aprendían, con los chicos rebeldes. Entonces ahí me fui encaminando hacia ver qué importante es esa dinámica de familia y cuál es la repercusión en los hijos, ¿sí? Por eso creo que de ahí nació mi interés. ¿Para qué? Para poder ver un poco más profundamente toda esta situación que se dan en las familias. Muy bien. Y bueno, has sido maestra, entonces supervisora y formadora de generaciones enteras de terapeutas familiares. ¿Qué significa para ti enseñar entonces? Es un poco dar a los alumnos, y ya estoy hablando los que están haciendo la maestría, porque muchas veces los objetivos para tener una maestría son diferentes. Es tener un mejor puesto, pero sin embargo, por algo está uno con la familia. Todos nosotros venimos de una familia. Y aunque a veces negamos que sea importante eso, es muy importante porque somos producto de una familia. Todos tenemos una familia. A pesar de que diga, no, es que este niño está, y tú mismo lo sabes, ¿no? En el DIF, en donde los niños que no tienen padre, hay un grupo. Son niños que necesitan ese apoyo, ese equilibrio para que se les dé la fuerza interna, para que puedan crecer armónicamente. Desgraciadamente, no hay los recursos ni las gentes que les toca ser como familia. Es esta situación. Yo trabajé mucho con niños de calle. Para ellos, esos grupos eran la familia, los que le daban un soporte tal vez negativo,
pero es lo que necesita un ser humano. No puede decir que sea aislado. Cuando dice yo soy solo y no necesito a nadie, no es cierto, porque uno nace de una familia y la familia puede ser integrada por esta estructura mamá, papá, o puede ser el sistema. Esto es otra de las cosas, ¿sí? Muy bien. Y bueno, has hablado de tu trabajo con niños en estas zonas y además niños de la calle, pero ¿qué aprendizajes te dejó tu trabajo durante tantos años en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez? Mira, ahí aprendí a ser, a ser realmente terapeuta familiar, a conectarme. Yo empecé hace más o menos 35, 40 años en el infantil cuando terminé mi entrenamiento en terapia familiar. Y ahí el vínculo con la enfermedad, el vínculo con las pérdidas, empecé a crear dentro de mí una necesidad de ayudar a las familias y también de las familias me ayudaban a mí, me enseñaban a mí y poco a poco fui estructurando la manera de ser terapeuta, de manera más que nada de ayudar, de guiar ante todas esas crisis de pérdidas, pérdidas de la enfermedad, pérdidas de la cuestión económica, todo lo que conlleva una enfermedad tan difícil a pesar de estar en un sistema social que es el Hospital Infantil de México. Pero así aprendí yo, es una cuestión de reciprocidad. Aprendí a ser terapeuta, más que terapeuta, realmente es un título, es ayudar a las familias, es entender a las familias y entender por qué tengo que hacer eso, cómo puedo poner un grano de arena para que la familia no se desintegre y no siga sufriendo de esa manera ante la enfermedad de uno de sus miembros, generalmente el niño. Tú lo has vivido también como terapeuta familiar. Cuando nos enfrentamos a la muerte de un bebé, cómo afecta a nosotros también como terapeutas y cómo nos llega el dolor o esa actitud de sorpresa de los padres o de la madre cuando pierden al hijo. Eso es lo que yo he recibido del... Creo que me he forjado, como se dice, muy duro, pero creo que a mí me ha servido, porque en la actualidad siento que tengo la suficiente, no capacidad, sino el suficiente elemento emocional para entender a las familias con las que trabajo. Justo eso te iba a preguntar, que trabajar con niños y familias implica entrar en estos escenarios de mucho dolor. Yo trabajé contigo, tú fuiste mi maestra, lo entiendo muy bien, pero ¿cómo aprendiste tú a sostener emocionalmente esos espacios? Pues mira, yo creo que el trabajo, el ser madre también, el tener pérdidas personales, te ayuda a fortalecer tu integridad interna para poder ayudar. No te puedes caer realmente, no te puedes enconchar para decir no pasa, para decir esto no. Está pasando y tienes que enfrentarlo y tienes que manejar las cosas y tienes que ayudar a la gente cuando estás trabajando, pero también tienes que ayudarte a ti misma para aceptar las pérdidas que tienes, ¿sí? Eso es lo más importante. Internamente podemos decir que es una fortaleza que se va integrando poco a poco dentro de ti a través del trabajo, porque las familias te dan muchísimo, muchísimo, ¿sí? Son familias que no te lo van a agradecer personalmente, pero con los cambios que tienen es increíble. Eh, Puedo decirte una experiencia que tuve este fin de semana con una familia, con una mamá con problemas mentales muy fuertes que hemos estado trabajando y cuando vinieron a la sesión vi una familia diferente y no sabes cómo, cómo me sentí agradecida con la familia, porque sí aceptó todas estas situaciones que habían manejado con anterioridad y ver una familia donde no había problema, no problemas, sino había violencia, una violencia muy fuerte. Y cuando todo cambió, dije, va.
No sabes, después de tantos años de terapeuta había yo visto este cambio y lo único que hice es rogué para que este cambio permanezca. Yo sé que va a haber retrasos, o sea, como se dicen, para atrás, pero para adelante, pero ya ver que en 15 días no hubo ningún pleito, ninguna violencia, dije, oh, ¿qué pasó? No soy yo, es la familia. Ujú, ujú. Claro, pero tú de alguna manera la facilitas como Ajá. familiar. Y en cuanto a tu experiencia, digamos, como formadora de terapeutas familiares, pues algunas personas te describen, digamos, como una maestra estricta, pero profundamente humana, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la exigencia dentro de la formación clínica? La exigencia, tienes que ser exigente contigo misma, porque es una responsabilidad muy fuerte la que tienes al manejar todas estas emociones dentro de la familia. Y tienes que ser muy clara hacia dónde vas. Tienes que dejar tu yo interno para entender lo que está pasando con la familia, ¿sí? Para entender que ellos son seres únicos irrepetibles y que tienen que manejar sus propias cosas y no van a ser un clon tuyo, ¿sí? Creo que a veces podríamos decir, narcisismo de los terapeutas de que yo puedo todo y yo soy lo máximo, es la gran mentira. Lo que tenemos que tener es un gran respeto para la familia y tratar de ayudar y no encarrilar, sino señalar los caminos que ellos tienen que elegir, porque no eres una directora de que tú haces esto. No, ellos traen muchos recursos en muchas ocasiones que están escondidos por todos los sufrimientos que han tenido. Una de las cosas que me llama, nosotros somos sistémicos. Ujú, Tengo un nieto que ya está estudiando psicología y cuando empezó dijo, no, yo no quiero ser sistemático. ¿Cómo que no, sistémico? ajá. Pero es que no voy a ser conductual. Ah, ok. Después de casi 2 años, ya va a terminar, dice, ¿qué crees? Que tuve un maestro que nos dio sistémico y nos dijo que ustedes saben todo. Sí sabemos todo, le digo, porque nosotros tenemos el conocimiento de todas las técnicas. Y desgraciada o afortunadamente, nosotros trabajamos con seres humanos que vienen de una familia, de un sistema Ujú, y no podemos hacer a un lado al sistema. claro, Y dice, es que sí sabes todas las técnicas, todas las corrientes, sí las conocemos y eso es lo que el instituto nos da. claro. Es un campo amplio de todos los sistemas o todas las corrientes que trabajan al ser humano. Y nosotros como sistémicos vamos teniendo ese conocimiento y lo aplicamos según la necesidad. No sé si contesté tu pregunta adecuadamente. Sí, por supuesto. Sí, sí. Entonces, de tu experiencia, ¿qué distingue un terapeuta verdaderamente ético? Es decir, ¿qué crees tú que hay que aprender más allá de teoría y técnica? Tú como terapeuta. Respetar a las personas Ok. y no sentir que nosotros podemos hacer todo. Ujú, La familia es la que nos va a ayudar a hacer todo. ujú, ¿Sí? No ayudar, nos va a ayudar a entender qué es lo que necesita y dar lo que ella necesita, no lo que nosotros necesitamos. Y ujú, eso es lo más importante. claro. Y entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observas en terapeutas que están en formación? El miedo a entrarle a la familia. Ujú, Hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque les mueve mucho su propia familia. claro. Y eso es lo que hace que desvíen realmente la ayuda adecuadamente. Y entonces no le entro ahí porque me mueven muchas cosas. Una de las cosas bien importantes es que el terapeuta tiene que estar en terapia cuando está en formación. Por eso, porque si trato de empezar a trabajar, yo, nos da mucho miedo. En mi práctica de maestra, yo lo hago más que teórico, sí doy la teoría, pero más que nada la práctica. La simulación de familia
con los alumnos que están formándose como terapeutas familiares es increíblemente buena. Buena en el sentido que les mueve a ellos su propia problemática o sus propias experiencias familiares y pueden acomodarlos. Insisto, por eso es importante que ellos estén en terapia. Pero ese es mi estilo de dar clase. Creo que mi estilo de dar clase también viene mucho de mi formación como maestra. La pedagogía y todo eso que aprendí hace miles de años, lo he puesto en práctica, en mi práctica ya como maestra con los alumnos de terapia familiar, Ok. que rompe un poco con los cánones teóricos que dan la mayoría de los maestros, pero a mí me ha ayudado mucho esa cuestión de pedagogía y manejo de grupos que nos dan mucho en la normal. Claro, claro. Oye, ¿y qué papel entonces juega la supervisión clínica en la construcción de un terapeuta familiar? La supervisión clínica es importante porque te puede señalar hacia dónde puedes ir y hacia dónde no, y cuáles son los errores que cometes de una manera automática. Y entonces, si te das cuenta, puedes regresar a plantear cosas diferentes a lo que puede perjudicar a una familia. Uno de los errores es cuando tú no tienes terapia y te enganchas, digo, con uno de los elementos, como por ejemplo, si estás dando terapia de pareja, te alías con una parte y eso es lo peor que puedes hacer. Ujú. Tienes que tener una visión integral en el caso de pareja de los dos. ¿Qué le pasa a uno? ¿Qué le pasa al otro? Y eso es lo importante. Pero si tú tienes cosas que no has podido manejar, pues definitivamente te alías con alguien que sientes que es parte de ti o parte de tus propias experiencias y ese es el peor error que tienes que tener. No tienes que ser, se me va ahorita la palabra, pero tienes que ser equilibrado con Claro, los dos. Sí, eso es lo que creo que puede ser. claro. Muy bien. Pues sí. Y de cuando empezaste tú a dar terapia familiar a la fecha, ¿qué ha cambiado o qué se ha mantenido? Cambiado la dinámica de las familias. Ujú. Yo te digo, hace 40 años las dinámicas familiares no es como lo de actualmente. Todo el cambio social que ha habido, las familias uniparentales se han multiplicado, los cambios también sociales han influido en la dinámica de la familia. Es como una masa de cambios que tienes que ir viendo y adaptándote para ayudar a la familia. ¿Sí? Eso es lo que yo siento. Las familias actuales son muy diferentes a las familias de hace 40 años. Claro. Sí, la estructura ha cambiado muchísimo. Ajá. Ujú. Oye, bueno, hablando un poco de tu trayectoria como presidenta o expresidenta ahora de IFAC, ¿qué momentos recuerdas con más cariño o significado de esta etapa o incluso de tu formación? De esa etapa, Ujú. Que digas, bueno, híjoles, como presidenta, fue una sorpresa para mí que me eligieran como presidenta. Fue determinante porque fue en el cambio cuando salimos o se empezó a formar en Plaza IN, el instituto. Me tocó la creación del edificio, aunque la estructura del instituto ya estaba formada por el doctor Macías y siempre ha sido un instituto que ha crecido en base a la visión del doctor Macías y de todos los maestros que fueron muy o han sido determinantes para el crecimiento del instituto. Cuando yo me formé, pues no había muchos, era el primer instituto que trabajaba familia. Entonces, definitivamente me tocó ser formada por los pilares de la terapia familiar en México, el doctor Macías, Queta Gómez, José Luis Martínez. Entonces, todos ellos de ellos fui aprendiendo el manejo de familia, esta situación de
trabajar en sedes diferentes. Ah, y Emma Espejel también. Entonces creo que todos ellos son pilares para todos los que nos formamos y que hemos transmitido poco a poco a través de los años con estas generaciones. Generaciones muy diferentes a donde nosotros nos formamos, pero creo que sí es una piedra angular para la terapia familiar en este momento en el instituto. Puede haber muchos institutos, puede haber una formación como lo estoy yo viendo actualmente, de esas como el Alcacer, se ponga agüita, disuelve y ya es terapeuta. No, eso no es ser terapeuta. Es años y años de formación, de experiencia clínica, en donde nos va formando a nosotros, no nada más como personas, como terapeutas, porque yo no puedo ser un terapeuta con un diplomado de 6 meses y ya voy a trabajar con familia. Eso es cruel, porque entonces, en lugar de ayudar, lastimamos a la gente que llega con nosotros. No sé si te puse responder. Por supuesto que sí, sí, sí. Ajá. Entonces, o sea, ¿qué elementos básicos tendría que tener una formación, digamos, ética, profesional, para terapeuta familiar? ¿Cuáles son? Mira, que los formadores, o sea, los maestros tengan esa base, una Ujú, base sólida y sobre todo años de experiencia, ¿sí? Porque las familias son multifactoriales en el sentido de las emociones, de los problemas, de todo. Y se te van a presentar problemas de, que ni siquiera te imaginas. Eso. Y sobre todo práctica clínica supervisada porque me lanzo a trabajar y luego hago unas iatrogenias terribles y no se vale. Tienes que tener una formación sólida y sobre todo de experiencia. La experiencia es lo que te va a dar todas esas herramientas para manejar la terapia, ya sea terapia individual, con toda la familia como antecedente, porque eso es lo básico, la familia, todos, como dije al principio de esta entrevista, la familia, todos tenemos algo, la familia, ¿sí? Una estructura familiar. ujú. Ujú. Muy bien. Digamos, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos en tu trayectoria profesional? Mayores retos. ¿Sí? Bueno, fíjate que qué interesante pregunta. Porque nunca he sentido que tenga un reto. Siempre hago mis cosas como las tengo que hacer. Se Ujú. me enfrentan, las hago. No es un reto, lo tengo que hacer. ¿Por qué? También por mi propia estructura de Claro, responsabilidad. claro, claro. Ajá. Ujú, Sí, así retos, no. Tal vez mi reto que estoy ahorita viviendo es que por situaciones ya no puedo dar clase. Y ujú, eso sí es un reto de que me siento medio mal. Sé que no puedo por cuestiones de salud dar clase, pero sin embargo, el remedio que tengo es trabajar, trabajar y al trabajar siento que no desperdicié toda mi etapa como terapeuta, no, ¿sí? Eso es por eso te digo que retos, no, llegan las cosas y las enfrento. ujú, Eso es lo que hago. muy bien. Y después de tantos, tantos, tantos años de experiencia, ¿qué te sigue conmoviendo eh, el encuentro terapéutico con familias? La respuesta de los niños. Ajá. No sabes la respuesta de los niños. Tú sabes que por mi físico, que no soy muy menudita, Bueno, soy alta. muy alta, y entonces los niños son los que, desde el principio que empecé a trabajar, los niños como que me utilizan como su salvadora o su quien va a defenderlos. Y siempre, siempre, aunque no lo parezca, tengo un enganche increíble con los niños. Se me acercan muchísimo los niños y eso me satisface increíblemente porque me tienen confianza y eso es lo que yo siento que es mi paga, ¿no? Que es lo que yo siento que logro algo cuando los chiquillos, no importa, y los adolescentes. Últimamente con los adolescentes he tenido también un enganche terrible, sobre todo con la problemática actual de los Sí. adolescentes.
las adicciones y todas estas situaciones, sí se enganchan conmigo. Yo creo que tengo algo que ellos detectan para engancharse conmigo, para tenerme la confianza suficiente, ¿sí? Y eso para mí ese es mi gran logro, mi gran pago. Ujú. Muy bien. Y cómo te gustaría ser recordada por tus alumnos y colegas? No, 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 no te soy gusta. yo. Ajá. Cada uno tiene la imagen diferente. Para unos puede ser la gruñona, para otros puede ser bueno. No, no, no necesito realmente que ser recordada de ese tipo. Creo que lo más importante es cómo me siento yo. Y eso es lo importante. Si a unos les gusta la manera en que yo enseño, y creo que sí les gusta, fíjate, Sí. creo que sí les gusta, porque sí tratan de absorber un poco lo que yo les puedo dar. Ujú. Y eso es lo importante. Ok. ¿Y qué parte tuya crees que permanece en cada terapeuta que has formado? Pues mi manera de manejarlos, creo no ser grosera, No, ¿sí? no. Con ellos. Creo tratar de entenderlos, ¿sí? Y sobre todo en la formación son personas que vienen de diferentes sistemas, donde trato yo de entenderlo. Y soy la maestra, no soy la amiga, ¿sí? A veces puedo ser amiga cuando alguien se acerca conmigo, pero soy más la maestra. Pero hay unas películas, ¿no? La maestra milagrosa y la maestra, etcétera, etcétera. No. A mí me lleva mucho el aceptar como soy. Después de casi 50 años en las redes, que para mí son difíciles de manejar, Ujú. todavía hay alumnos que fui maestra de ellos en primaria y me conectan y saben de mí y me agradecen cuando ellos estaban en sexto año de primaria y yo todavía ni siquiera tenía idea de que iba a ser terapeuta familiar. Y hay alumnos que me conectan y que se acuerdan de mí. Creo que eso sería un poco el orgullo que tengo de que a Ah, algunos les ayudé. qué lindo. Y eran niños, estoy hablando niños de 12, 13 años. Entonces creo que hay algo intuitivo en mí para ayudar a los niños sobre todo. Ujú. Sí, eso es buenísimo, ¿no? Cuando te encuentran, se conectan. A mí me pasó con un chiquito que de pronto me dijo, quiero verte porque me gusta Ujú. platicar y de pronto se prende la cámara y es un señor con barba. Yo dije, Sí, sí, sí. sí, Sí, yo tengo alumnos que ya tienen 60 años. sí, wow. Entonces, dime, Ujú. en esa época empezábamos a ser maestros muy jóvenes. Yo empecé a trabajar a los 17 años en Sí, el gobierno. wow. Entonces, por eso te digo que tengo alumnos ya de 60 años. Entonces, pues, sí, es interesante Ujú. porque se acuerdan de ti. Dejaste una huella. A Exacto. veces te también dejas huellas feas, pero no. Creo que sí son huellas más positivas que negativas. Muy bien. ¿Y qué te sigue dando esperanza del ser humano en general después de tantos y tantos años de escuchar historias de dolor y de amor también? Híjole, fíjate que como están las situaciones a nivel mundial, es terrible. Es ver cosas que no te imaginabas que estaban pasando. Toda la cuestión del hambre, todo lo que estamos viviendo en este momento en nuestro sistema de México es muy decepcionante. ¿Por qué? Porque ves que si tú viviste bien en el pasado, no había esas situaciones tan conflictivas donde la gente está sufriendo, realmente yo veo que no hay salida Ujú, mientras nosotros como seres humanos no hagamos algo. ujú. Y desgraciadamente somos un sistema. Ah, No somos sistémicos en cuestión de familia, también el sistema social, el sistema, bueno, donde estamos viviendo, eh, no está funcionando adecuadamente. ujú, Entonces, sí, no es tener grandes esperanzas, ¿no?
Ujú, High Hopes, hay una canción, ¿no? Que dice grandes esperanzas, pero no. ujú. ¿Mm? Muy bien. Ok, y algo que no te pregunté, Ale, que creas que es importante mencionar, ¿Cuál es? que algo que te haya, o sea, que no te pregunté, digamos, algo que creas que sea importante mencionar sobre tu trayectoria, sobre, digamos, tus opiniones acerca de la terapia familiar, sobre cómo ves la terapia familiar ahora, tus alumnos, tus pacientes, que no te pregunté y que quieras mencionarme. Pues creo que tus cuestiones fueron muy amplias. Ujú, No sé realmente qué cosa quisieras que yo dijera, pero creo que con respecto a la terapia familiar, no sé si fui bastante clara de sí, cómo me sentía y cómo viví las situaciones. Recuerda que no nada más trabajé en el Infantil de México, también estuve como en la sede del infantil, del INER, ujú, también en rehabilitación. Entonces es trabajar con varias situaciones específicas de cada sede en donde trabajamos y que me fui formando y fui entendiendo que los terapeutas familiares somos diferentes, todos venimos de familias diferentes, pero tenemos esa meta de ayudar a las familias independientemente de la problemática que tengan, ya sea de salud, ya sea de interacciones, ya sea sobre todo de violencia últimamente. Entonces yo creo que sí es importante tener todas esas experiencias para poder, insisto, ayudar a la gente, ujú. a las familias más que nada. Claro, claro. ¿Y en qué te especializas, Ale? O sea, ¿cuál es tu, ¿Qué crees? qué- Que ahorita estoy especializada en gente de tercera edad, tengo pacientes. ¿Por qué? Porque soy de tercera edad, ya no soy ni siquiera de tercera, soy de octava. Estamos hablando de escalones, ¿sí? Ajá. Hablamos que estoy en el octavo escalón y en este octavo escalón me da mucha seguridad trabajar. Ujú, Cuando yo digo que en el escalón que esté, no parezco yo del octavo escalón, me ujú, bajan de escalón, pero eso sí. pero trabajo muy bien con gente. Ahorita me está llegando gente de tercera edad, estoy hablando de 70 años más o menos. Trabajo bien, se enganchan conmigo. Eso es importante. También con familias. Y sobre todo me están llegando familias donde jóvenes donde todavía no sienten que estén bien como pareja. Entonces, yo trabajo individual, trabajo familia y trabajo pareja, Ujú, ¿sí? Porque creo que tengo la suficiente experiencia como para trabajar en esos tres ámbitos. ujú. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Espero que te haya servido. No sé si sea igual a la de mis otros colegas, pero tú sabes que soy diferente. No, muy diferente y te agradezco muchísimo todo lo que aprendí de ti. Ajá, Mi ok. maestra, de verdad que me formaste, digamos, muy bien. Yo agradezco todo, todo lo que aprendí de ti. Me quedo contigo, con tu persona dentro de mí. Siempre te recuerdo Ajá, y bueno, y aplico lo que me enseñaste, memorias. Digamos, un acercamiento a nuestra historia de IFAC y tuvimos con nosotros a Alejandra Esquivel Camacho, gran maestra, gran supervisora, gracias. un pilar también dentro de la terapia familiar en México y que ha trabajado muchísimos, muchísimos años en el Instituto de Estudios e Investigación sobre la Familia, que es IFAC. Ok. Bueno, Bueno, gracias por esta entrevista y espero que no los haya defraudado. no, no, Ok. para nada, no, no, estamos homenajeando tu trayectoria. Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias. Gabriela Martín del Campo y esto fue Memorias. Ok. Muchísimas gracias.